Hola, buenas. Pues nada, hoy vamos a hablar de un tema interesante que es el autoconcepto y la autoestima. ¿Vale? Son dos elementos que están vinculados, son dos componentes de nuestra imagen, ¿no? De la representación que tenemos de nosotros mismos y cómo la valoramos, ¿no? De hecho, el autoconcepto es la parte representacional, ¿vale? De quiénes somos, cómo nos vamos construyendo a nosotros mismos, y la autoestima sería la parte valorativa de ese autoconcepto que hemos construido. El autoconcepto va cambiando a lo largo del ciclo evolutivo, fundamentalmente porque las experiencias que tenemos y los instrumentos intelectuales que tenemos para poder asimilar esas experiencias son diferentes. Entonces nosotros vamos a ir teniendo experiencias diversas en diferentes contextos, en diferentes momentos, con diferentes personas, que en función de los desempeños, de cómo actuemos nosotros eh, en esos contextos, nos van a dar información de quiénes somos y cómo hemos ido cambiando. Y al mismo tiempo nos van a dar información sobre cómo podemos valorarnos a nosotros mismos. Entonces, cuanto más capaces seamos, por ejemplo, de realizar inferencias, más nos acercaremos a elementos de construcción representacional que tengan que ver con lo que no es visible, lo que no es aparente, lo que no es manifiesto, es decir, lo que es más interno. Y cuando haya inconsistencias, cuanto mayor sea nuestra capacidad para hacer comparaciones e integraciones de los diferentes elementos y de nuestros comportamientos en los diferentes elementos, más capaces vamos a ser de construir un todo holístico con sentido propio, ¿vale? Y eso es lo que va a ir marcando un poquito la construcción, ¿vale? Nuestra capacidad cognitiva para poder entender cómo funcionamos en cada uno de los diferentes contextos. El autoconcepto empieza a formarse desde temprano, ¿vale? Pero hasta que no tenemos una capacidad representacional, podemos decir que no podemos hablar de autoconcepto en sí. El- Se empieza a hablar más de autoconcepto a partir de los 4, entre los 4 y los 7 años, ese primer autoconcepto, además que ya es más explícito, ¿vale? A partir de los 4 años te pueden hacer un autoconcepto explícito, pero claro, está muy basado en unos rasgos manifiestos, ¿no? En categóricos, rasgos muy categóricos, ¿no? De yo soy guapo, yo soy bueno. Y además está muy vinculado dentro de esos rasgos descriptivos, soy chico, soy chica, ¿no? Muy categóricos, muy manifiestos, muy claros. Eh, la valoración también se tiene en cuenta porque hay un contexto que es muy positivo, que es la crianza de los padres o de los profesores, ¿no? Esos adultos que son tan importantes en esos primeros momentos de desarrollo, que constantemente están dándoles informaciones sobre el progreso que están teniendo en las cosas. No es muy normal que los padres, pues, hablemos de cómo han ido cambiando. Mira, antes no sabías hacer no sé qué y ahora ya eres capaz de no sé qué. Mira cómo has mejorado haciendo no sé qué. Mira qué bonito lo que estás haciendo. ¿No? Ahora sí que parecen unas figuritas humanas este dibujo. Siempre vamos como hacia lo positivo, ¿no? Tendemos a resaltar, tanto los profesores como los padres, a resaltar aquellos aspectos que son más positivos, ¿no? Entonces, la autovaloración que tienen los niños suele ser positiva, suelen tener una autoestima alta los niños, ¿vale? A no ser que haya algún tipo de problema de relación familiar, etcétera, que entonces sí que puede tener una autoestima más baja, pero en condiciones normales la autoestima de los niños suele ser alta porque hay mucho refuerzo, porque ellos ven el progreso constante y porque además su comportamiento en los diferentes contextos suele ser adaptado y ellos ven solamente como un mega contexto, ¿no? Y además, una de las cosas que tendemos a hacer los padres es hacer relatos, bien en los cuentos por la noche, bien en anécdotas que les contamos, en las que solemos basarnos en características que más o menos están identificadas con nuestros hijos y que ellos
identifican también dentro de ellos mismos, lo cual les ayuda a construir ese autoconcepto, si bien sigue siendo categórico, ¿vale? Menos inferencial, etc. Y luego el autoconcepto va avanzando a hacerse un poquito más inferencial, ¿vale? Aparecen ya rasgos que no son tan manifiestos, ¿no? Los niños operatorios, ¿no? Esos rasgos que ya no son tan manifiestos, que son un poquito más ocultos, que tienes que acceder a ellos, ¿no? Pues soy bueno, soy justo, soy simpático y además empiezan a tener como grados, ¿vale? En lugar de ser tan categóricos, van siendo más graduales. Soy bastante simpático, soy un tío bastante majo, soy bastante extrovertido, ¿no? O soy muy poco canalla, yo qué sé, ¿no? Cosas que puedan atribuirse a ellos. Si bien en estos niños operatorios, que todavía no tienen esa gran capacidad inferencial, igual que pasará en los siguientes de 11 a 13, lo que tenemos es que suelen como tener dificultades para ver la diversidad de comportamientos que tienen en los diferentes contextos, ¿vale? Lo veremos en el siguiente, que es, por ejemplo, si ellos son muy sociables con su grupo de amigos sin embargo, son muy poco sociables con un extraño, un tendero, pues ellos no ven ningún tipo de discrepancia, ellos consideran que son muy sociables, ¿vale? Hacen un foco hacia la parte que más les interesa. Y la valoración aquí en estos niños operatorios, pues sigue siendo alta, ¿vale? Aunque ya empiezan a percibir algunas discrepancias, algunos elementos, bueno, pues que más comparativos con el grupo de iguales, más que les pueden influir las expresiones que les dicen los demás. Los adultos ya podemos empezar generalmente, ¿no? A partir pues de los 10, 11 años empezamos a comportarnos de una manera diferente socialmente con los niños, tanto los profesores, ¿no? En cuanto pasan a primaria, pero sobre todo a partir de tercero de primaria, eh, tienen una respuesta más de bien, mal, ¿no? Vamos a corregir lo que está mal. Los adultos pues solemos también guiar para corregir lo que está mal. Oye, esto has hecho mal, ¿no? Esto no has hecho, hoy no has hecho no sé qué, ¿no? Los castigos son más frecuentes. Entonces, eso afecta, ¿no? Frente a esa autoestima de los 8 años, ¿no? Que está disparada, todo más positivo y eso pues sí que tiene un pequeño eslabón, ¿no? Cuando pasamos otro pequeño escalón, que ya entramos entre los 11 y los 13 años, ¿vale? Pues ahí la capacidad inferencial, eh, como indicaría Fisher, ¿no? Es un poquito más potente y nos permite, pues, ver cómo funcionamos, tomar esos matices más marcados eh, y, entender mejor esas características que son el propio yo, ¿no? Si bien aún no tienen la suficiente capacidad como para integrar dentro de un sistema eh, la- las, los diferentes comportamientos, ¿no? Cómo se van comportando el yo, ¿no? La persona en los diferentes contextos que nos encontramos. Y entonces muchas veces como que lo omiten, ¿no? Es como si fuera una reacción que lo que hace es no darse cuenta de esa inconsistencia, o sea, incongruencia. En cambio, cuando pasamos al siguiente escalón, ¿no? Que sería entre los 13 y los 15 aproximadamente, todos ya sabéis que son edades aproximadas, son como escalones. Pues lo que sí que ya, bueno, se empieza a percibir, eh, bueno, los rasgos, los 13, serían una influencia bastante notable, ¿no? Se describe mucho respecto a la sociabilidad, respecto a los elementos que tienen que ver en la interacción con los otros, ¿vale? Esos son los rasgos que si bien ya no son tan manifiestos, tan claros, pero sí que tienen que ver, pues eso, ¿no? Con el éxito social, con las relaciones sociales, ¿vale? Y la presión del grupo es muy, muy, muy importante, ¿vale? Esto se mantendrá en el siguiente escalón, que es el de 13 a 15, y aquí además ya se dan cuenta de esas inconsistencias, ¿vale? Tienen una capacidad cognitiva suficiente como para percibir que
pues que ellos se consideran que son muy sociables, sin embargo hay situaciones, por ejemplo, con chicas o con chicos, ¿no? O con gente desconocida que no son nada sociables, ¿no? Que no saben cómo comportarse, si ellos consideran que les resulta muy fácil relacionarse con alguien o conversar con alguien, con sus amigos, ¿no? Pero dice, pero sin embargo me encuentro, entonces yo no sé si tengo mucha habilidad para relacionarme o no. Y entonces empiezan a darse cuenta de esas inconsistencias, ¿vale? Y eso genera un conflicto en el autoconcepto eh, que hace que ¿no? Como que esté muy manifiesta la pregunta esa de ¿quién soy yo de verdad? ¿Cómo soy de verdad? ¿No? Y entonces, pues esa edad es quizá la más crítica, ¿no? Cuando hablan otros autores como Erik Erikson, Marcia, etcétera, ¿no? De esas crisis de identidad que tienes que superar, ¿no? Para construir tu propio yo, tu propia identidad, pues ahí es donde está más marcado, ¿no? Y aquí además pues tenemos dos fenómenos, ¿vale? Que es que generalmente los adolescentes, en este caso, tienen como una audiencia, o piensan, ¿no? Sienten, por decirlo de algún modo, que tienen como una audiencia eh, imaginaria, ¿vale? Eh, y entonces lo que ocurre es que tienen una sensación, porque es que yo creo que la palabra más aceptada es sensación, de que todo el mundo les está observando, todo el mundo les está evaluando, ¿vale? Y en un momento en el que ellos se sienten inseguros, entonces es un momento muy crítico porque sienten una gran presión. ¿No? Tú tienes que mostrar al mundo cómo eres, por esa audiencia imaginaria que tienes, que te está observando como si estuvieras en un teatro, pero tú no sabes que puedes mostrar, ¿vale? Entonces, exploras, intentas mostrar unos valores hasta que empiezas a superar esas crisis y, como diría Marcia, ¿no? Pues asumes esos valores, ¿no? Como propios y entonces ya sí que puedes mostrar una identidad lograda, pero es un poquito más tarde, ¿vale? También tienen como la fábula de que lo que les ocurre a ellos es absolutamente excepcional, ¿no? A cada una de las personas es el único que ha vivido eso, que ha experimentado eso, que ha tenido esas emociones que le están configurando de esa manera tan brutal, ¿no? Y entonces, pues ahí son esos dos elementos quizá porque los elementos metacognitivos que tienen elaborados pues todavía no les permiten, ¿no? Percibir, ponerse en relación, integrar, ¿no? Establecer síntesis y darse cuenta de cómo están ellos y cómo están frente al mundo de una manera más crítica. Después viven en una situación bastante conflictiva en la que tienen que estar constantemente lidiando para construir su propia identidad. Y aquí, claro, lo que tenemos es que la autoestima baja, ¿vale? Porque te ves inconsistente, porque tienes mucha presión y porque cuando lo vinculamos con la eficacia, ¿no? Eh, con cómo actúas tú frente al mundo. Claro, es un momento de prueba, es un momento de ensayo de acciones adultas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos con la independencia psicosocial, por ejemplo, o psicosexual, pues lo que tenemos que, no la identidad psicosexual, pues lo que tenemos es que establecer relaciones con otras personas, generar una relación romántica, tener éxito con eso, bueno, y puede que haya éxito, pero lo normal es que también haya muchos fracasos o que un éxito se transforme en fracaso en un momento determinado. Entonces, va habiendo ambivalencias, ¿vale? Y eso hace que si desde los 8, ¿no? o 9 años teníamos una autoestima bastante alta, pues en la adolescencia vaya bajando y se va recuperando pues a partir de los 18, 20 años, que es cuando se retoma ese autoconcepto, se integra y se da una identidad más compleja, más integrada, con muchos matices, ¿no? Y que ahí se recupera y se recupera también la autoestima, la autovaloración de uno mismo y que va subiendo eso hasta pues, la edad adulta, ¿no? E incluso la vejez, con lo que decía Erik Erikson, ¿no? Con la integración del propio yo, ¿no? Cuando superas, ¿no? Pues la identidad, has superado la generatividad, ¿no?
has superado el cuidado, vas generando todas esas acciones y asimilas todo lo que te ha ocurrido y le das sentido y lo integras dentro de tu propio yo, ¿no? Pues ahí sería quizá cuando se consigue el momento de más alta autoestima que se puede tener, ¿no? Más seguridad en el propio yo, en la valoración que tienes de ti mismo, etcétera. ¿Vale? Y luego, bueno, pues eso, pues luego, por último, ¿no? Pues sería a partir de los 15, 16 años hasta los 18, 20, pues ahí viene una etapa en la que ya las instrumentos intelectuales son mucho más potentes y nos permiten integrar los diferentes yoes, ¿no? Cómo nos vamos comportando en los diferentes contextos, porque de una manera, a qué cosa le tienes que dar más valor, a qué cosa le tienes que dar menos. Tenemos ya una historia de éxitos y de fracasos a la que podemos dar sentido, quitando valor a fracasos, como entendiendo de que es imposible tener éxito todo el rato, pero habiendo tenido ya éxitos, por lo tanto también eso nos permite construir una identidad más completa y con una autoestima mejor, ¿vale? Y así es como acabamos esa U, ¿no? Que hemos caído en la valoración de nosotros mismos durante la adolescencia. Y esto sería un poco la distribución y la explicación sobre el autoconcepto y la autoestima. Muchas gracias y hasta pronto.